Mientras empezó la clase. Buenas noches. Buenas noches, señorita. Hola, doctor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo ha estado? Bien, sí, señor. Doctor, si quiere, pasémonos de una vez ¿Listo? para yo poderle colaborar. ¿Ya Listo. recibiste? Sí, señor, doctor. Bien, esperemos un minutico mientras creo que lee Ahí ya elementos. hay bastante, sí, señor. Sí. Bueno, bien. Muy buenas noches, profesor. Señorita, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches para todos. Me place Buenas noches. saludarlos. Bien, de nuevo, buenas noches. Vamos a darle curso a la clase programada para esta noche. Recapitulemos un tanto el tema que venimos desarrollando. Hablábamos de en Roma, el régimen de los tres estados en Roma, del estado de las personas, del estado de las cosas y del estado de las acciones. Dijimos al comienzo que son como los tres grandes capítulos en que se divide todo el fenómeno del derecho romano. Y particularizamos, digamos, los 13 capítulos del derecho romano, dimos una noción muy básica, elemental, de que comprende cada uno de esos tres grandes estados. Y abordamos en particular el estudio del primero de esos estados, que es el estado de las personas, que dijimos comprende tres grandes capítulos o tres grandes campos: el estado de libertad, el estado de ciudadanía y el estado de familia. Respecto del estado de libertad, pues hicimos las precisiones en relación con quiénes son libres, quiénes son esclavos, las características de uno, las características de otro. Por supuesto, en relación con el estado de ciudadanía, hicimos lo propio para señalar quiénes son ciudadanos, qué implicaba ser ciudadano, quiénes no eran ciudadanos y, por supuesto, cuál era el régimen para los no ciudadanos. Ocupémonos esta noche de abrir el tema de el estatus de el estado de familia en los elementos que integran ese concepto que forma parte del gran estado de la persona. Repito, la persona, el estado de la persona, que es un gran capítulo, se divide en tres fases: libertad, ciudadanía y familia. Vamos a abordar hoy el subcapítulo del estado de la familia. Para los romanos fueron una sociedad que giró sobre la base de la unidad familiar, del concepto de familia. Ellos tuvieron siempre una gran consideración por el núcleo familiar, por la familia como base de la sociedad romana. En ese sentido, el derecho nuestro y las culturas, digamos, en buena parte occidentales, giran sobre el mismo concepto, ¿no? El concepto de que la sociedad tiene como núcleo esencial, o las sociedades nuestras. Cuando hablo de las sociedades nuestras, me refiero en la generalidad a las que están en la cultura del mundo occidental, que tiene una gran influencia del derecho romano. Digo, todas estas sociedades heredamos ese concepto clásico de los romanos de que la familia es la institución básica de la sociedad. Si ustedes miran, por ejemplo, el artículo 42 de la Constitución nuestra, si alguien tiene por ahí a la mano una Constitución, bien lo puede verificar, bien lo puede leer para constatar cómo un ordenamiento constitucional como el nuestro, actualmente vigente y ha sido tradición de nuestros esquemas constitucionales, definir que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Si mal no estamos, así comienza el artículo 42 de la Constitución. Y eso es un concepto, una fórmula tradicional del derecho romano que a nosotros nos llegó, por supuesto, por todo ese proceso, pues no solamente de cultura jurídica, sino de cultura, digamos, también social, matizado, por supuesto, en el caso nuestro, por influencias no solamente filosóficas, sino también de orden religioso y, por supuesto, el peso de toda una tradición jurídica que viene de la cultura romana.
Pero cuando decimos que heredamos de los romanos el concepto de que la familia es la institución básica de la sociedad, no estamos diciendo, por supuesto, que la familia de hoy es igual a como fue la familia romana de hace cualquier cantidad de siglos, de miles de años. No, no significa que la familia de hoy, la familia actual en el mundo presente, tenga la misma estructura, la misma composición, digamos, la misma extensión, si se quiere, que tuvo la familia en la sociedad romana. No, no. Obviamente los tiempos han permitido cambiar, han permitido, digamos, introducir unos nuevos conceptos, han permitido, si ustedes lo quieren, refinar la figura de la familia. En ese sentido, nos distinguimos de la familia romana. Por ejemplo, el número de integrantes de lo que hoy conocemos como familia no es el número de integrantes que los romanos definían como parte de su familia. Las familias romanas eran súper numerosas por el tipo de concepto que ellos tenían de familia. La autoridad, por ejemplo, de los padres de familia hoy que ejercen lo que la ley civil llama la patria potestad sobre los hijos, y es únicamente sobre los hijos. En el derecho romano era la autoridad del pater familias, que significaba aquel que ejercía la potestad, primero que lo era de manera casi que ilimitada sobre todo el grupo familiar, que digo iba más allá del mero grupo sanguíneo, cobijaba otros eslabones del gran grupo familiar que los romanos elaboraron, pues era una autoridad en todo el sentido de la palabra. Fue evolucionando, porque es una autoridad que por mucho tiempo le da al pater familia incluso la posibilidad de disponer de la vida del esclavo, como lo anotábamos en una clase pasada, la posibilidad de disponer de la vida de sus hijos, la posibilidad de disponer de la vida de la esposa, particularmente en los eventos de infidelidad, la posibilidad que por alguna época tenían los pater familia de vender sus hijos. Es decir, era una autoridad totalmente desproporcionada en relación a lo que hoy conocemos. El pater familias era un varón que tenía unas condiciones de las que nos ocuparemos un poco más adelante, que ejercía esa autoridad. Hoy en día la patria potestad es compartida entre los padres de familia, tiene unas limitantes, tiene un marco preciso dentro del cual se ejerce. Por supuesto, la mujer en aquella época no tenía autoridad de patria de familia. Hoy la mujer en algunas circunstancias no es titular de media patria potestad, y hay circunstancias en las que se puede quedar con la totalidad de la patria potestad. Por eso digo, si bien heredamos de los romanos el peso de la familia como célula básica de la sociedad, como el núcleo fundamental, ¿alguien encontró por ahí el artículo 42 de la Constitución? No. Sí, sí, señor, yo lo tengo Señorita, acá. si es tan gentil, por qué no lo lee? Dice, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. La ley Listo. podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. Suficiente, señorita, muy amable, pero vean ustedes como parte. La familia es la institución básica, es el núcleo, es el punto de partida de la organización social. Es una definición que trae el constituyente, desde luego, por la importancia que tiene la familia, digamos, en el plano de lo natural, por lo que significa socialmente para sus integrantes, por lo que representa, por sobre todo para los seres, para las personas cuando todavía, por razón de su desarrollo biológico natural, pues no pueden subsistir por sí solas, necesariamente tienen que depender de alguien. Pudiésemos casi afirmar que el hombre que tiene la particularidad de ser la especie más inteligente, y no creo que la única, pero sí la más inteligente de la naturaleza, tiene también, digamos, como balanza, como equilibrio que le dio la misma naturaleza, la de ser también uno de los seres más indefensos de la naturaleza. Y el hombre tiene, ustedes lo saben perfectamente, casi que una dependencia de otros seres hasta edad relativamente avanzada. Cuando digo edad avanzada es el hombre depende de sus mayores, de sus padres, del núcleo familiar en términos más precisos, casi que hasta los 18 años,
digamos, en la medida en que de ahí en adelante la legislación en el caso nuestro le da plena capacidad jurídica para actuar ya con autonomía y con independencia, y para constituir patrimonio, y para adquirir derechos, contraer obligaciones. Pero a veces esa dependencia se extiende mucho más allá, ¿no? Mucho más allá, al punto de que la misma ley la protege, por ejemplo, en materia de alimentos, cuando los hijos llegan a la mayoría de edad, pero están estudiando y por razón de sus estudios dependen de sus padres, eso se prolonga incluso hasta los 25 años de edad, por manera que el ser humano, pues casi que, bueno, la tercera parte de su vida es en condiciones de dependencia, ¿no? Entonces, eso marca pues una circunstancia muy, muy particular del ser humano. Pero volviendo un poco al cuento del derecho romano, pues decimos finalmente para matizar o para precisar esta diferencia entre las dos familias que, como lo ha leído la norma constitucional, heredamos de la cultura romana el peso de la familia como un núcleo de la sociedad, no solamente por transmisión de norma a norma, sino, y a eso me refería, porque pues tiene un contenido de carácter biológico natural y por supuesto tiene un contenido cultural. La familia ha sido históricamente ese, ese punto de unidad, de encuentro primario del que se desprenden muchas formaciones en la persona y eso irradia socialmente. Y ese concepto lo veamos, pero decía, cuando comparamos las dos familias, somos la familia romana y la familia de las sociedades actuales, somos bastante distintos, bien diferentes. Son conceptos, así tengan algunos elementos comunes, son conceptos un tanto marcados en diferencia, nada más en los aspectos que señalaba hace un instante. Los romanos entendieron o definieron la familia también a partir de diferentes puntos de referencia, mejor, juristas que dieron expresiones un tanto distintas, porque como tenían diferentes clases de familias, los romanos básicamente conforman tres grupos familiares. Entonces hay definiciones de la familia de propio iure, es decir, o mejor, para ser todavía más claro, los romanos entienden la familia a partir de dos grandes puntos de referencia, dos grandes puntos de partida. Lo que llaman propio iure o por derecho propio se forma parte de un núcleo familiar, se pertenece a un determinado estamento familiar, o por derecho común, lo que ellos llamaban el comune iure. Entonces, esas dos circunstancias se distinguen perfectamente como conceptos para integrar la noción de familia o como elementos para integrar la noción o concepto de familia en el derecho romano. El señor Ulpiano, a quien hemos citado aquí, estimado por los historiadores como uno, si no el más grande de los juristas en la historia de Roma, Ulpiano da una definición del derecho por propio iure, es decir, por derecho propio iure traduce eso, por derecho propio, y dice que por propio iure la familia es el conjunto de personas que por naturaleza o por derecho están bajo una misma potestad. Por naturaleza o por derecho están bajo una misma potestad. Y en el digesto es uno de los tantos, de las tantas obras jurídicas que forman, de los capítulos, por decirlo de alguna manera, que forman parte de esa compilación de Justiniano, que es la obra monumental del derecho romano. En el digesto, igualmente, por derecho común, se llama familia aquella que está integrada por todos los agnados, ya veremos que los agnados que están o que estuvieron sometidos a la potestad de un mismo pater familias. Entonces hay esos dos conceptos del derecho romano. ¿Qué traduce finalmente estas definiciones? Pues que los romanos sencillamente entendieron por el concepto de familia un vínculo jurídico, una relación jurídica que se establece entre dos o más personas basadas en su origen, es decir, cuando hay un tronco de descendencia, o en un acto establecido por la ley, porque no necesariamente se forma parte de la familia, por lo menos en el derecho romano, porque haya vínculo de consanguinidad, descendencia de un mismo tronco, lazos de sangre, dicen otros, sino porque
también por ley se puede definir quiénes forman parte de la familia, ¿no? Caso, por ejemplo, de la esposa. La esposa no es de la familia, digámoslo en términos un tanto estrictos, porque la esposa no es del mismo núcleo sanguíneo, no tiene la descendencia de tronco que, tiene, pues, que tienen los hijos en relación con... Entonces, pero por razón legal, pues la esposa entra a formar parte de la familia. Los romanos distinguen tres grandes tipos de familias, ¿sí? Con una característica así, todas sometidas a la autoridad de un jefe que se llama en el derecho romano el pater familias. El pater familias. ¿Qué traduce pater familias? ¿Sí? Pater familias se equipara hoy a aquel que tiene la potestad de ejercer la patria potestad. ¿Sí? El gran padre de familia, digámoslo así. El gran padre de familia, en una traducción literal, traduciría el pater familias, ¿no? Pero en su sentido jurídico, el pater familias es aquel que ejerce la patria potestad, que es el concepto de dominación, de sujeción, es la esencia del vínculo jurídico que se crea entre los familiares y el varón dominante de la familia, que tiene la condición o el título, la prerrogativa, bueno, la condición jurídica de pater familias. Esas tres familias en el derecho romano son las siguientes. La primera es la familia que puede constituirse por agnatio. Agnatio, ¿sí? ¿Qué es el agnatio? Es un vínculo jurídico que surge entre el pater familias y todas aquellas personas que están sometidas a su poder o que lo hubiesen estado en la eventualidad en que él no hubiese muerto. ¿Sí? Es decir, es una familia conformada entonces por un conjunto de personas que están bajo la potestad, bajo la subordinación o sometidos al ejercicio de la patria potestad por parte de alguien a quien se conoce como pater familias. Es la familia llamada por agnatio. El segundo tipo de familia es la llamada la familia por cognatio, proveniente del término de consanguinidad, o mejor, de cognatio deriva la expresión consanguinidad. Esto ya nos da la idea que es la familia que está fundada, como decía hace un instante, por lazos de sangre. Es la familia que se determina por el parentesco de consanguinidad natural, ¿sí? Entonces, ¿quiénes forman parte de la cognatio? Pues todos aquellos seres que están integrados o vinculados entre sí por el hecho de la procreación, ¿sí? Por el hecho del nacimiento dentro de un mismo grupo y que están, por supuesto, ligados por el vínculo natural de la sangre. Es la sangre, es el lazo de sangre, es el vínculo sanguíneo el que determina el concepto de familia en la dimensión de la cognatio o el tipo de familia que los romanos denominaron la cognatio. Digamos que es en buena parte el concepto de familia hoy, por lo menos de familia más inmediata, de familia un tanto más aproximada, de primer orden, el concepto de familia de primer orden que hoy en día tenemos en las legislaciones. Básicamente el concepto de sangre es lo que determina, digamos, aunque hay familias o se pueden tener familiares no solamente por consanguinidad, sino por afinidad. Lo de la afinidad hace más relación a la agnatio que la consanguinidad. La consanguinidad son todos aquellos que por razones de sangre nos encontramos vinculados. Ahora, la cognatio, y a eso me estoy refiriendo, puede ser familia en línea recta, ¿sí? Familia en línea recta, recta vertical. Quienes conforman esa familia por línea recta o directa en forma vertical, pues es la que se conforma entre ascendientes y descendientes, ¿sí? Padres, hijos, nietos, bisnietos. Si quieren, tómenla en el otro sentido, bisnietos, nietos, padres, abuelos, por supuesto, están todos vinculados en forma directa, porque ahí hay un tronco, un vínculo de consanguinidad,
¿sí? Que se va extendiendo y que va conservando, digamos, el punto de partida directo de la consanguinidad. Entonces, esa es una familia de tipo directo. Y la familia es un tanto en línea colateral o en relación un tanto indirecta, cuando está conformada por aquellos que no descienden unos de otros, por supuesto. Eso es más geométricamente en una posición, digamos, plana u horizontal, mientras la otra es vertical, esta es plana u horizontal. No descendemos de los que estamos vinculados por línea colateral o indirecta, no descendemos los unos de los otros, pero por supuesto tenemos un tronco común. Tenemos un tronco común. ¿Cuál es la situación? O a quienes podríamos poner como ejemplos, pues los hermanos, por ejemplo. No descendemos de nuestros hermanos, pero tenemos un tronco común, estamos en el mismo plano, en la misma línea horizontal. Los sobrinos, de alguna manera, pues no dependen, sanguíneamente o directamente no dependen de nosotros, no tenemos condición de ascendiente, ni ellos son descendientes nuestros, pero en línea indirecta, en un plano, digamos, horizontal, están vinculados, tanto que en un momento dado son herederos del abuelo. Si el padre de mis sobrinos, valga decir mi hermano, faltare mañana y nuestro padre deja un patrimonio que debe repartirse por herencia, pues los sobrinos, en tanto están vinculados al grupo familiar por línea sanguínea, por lazo sanguíneo en línea indirecta, acceden a el proceso sucesoral como si fuese el hermano propiamente dicho, ¿no? Entonces, los primos estarían en el mismo plano, vinculados pues por línea colateral o relación consanguínea un tanto indirecta. La afinidad, decíamos hace un instante, pues es lo que se establece entre un cónyuge y los parientes del otro en el derecho romano. Es la que se establece entre un cónyuge y los parientes del otro. ¿En virtud de qué? Pues en virtud del matrimonio. Entonces, cuando los cuñados, por ejemplo, son de la familia, no por razón consanguínea, sino por razón de afinidad, y se crean vínculos familiares, en el derecho romano eran vínculos muy sólidos, muy estrictos, que generaban incluso poder del paterfamilias en algunas circunstancias, en algunas eventualidades. Hoy en día la afinidad se tiene para algunos efectos de impedimentos, de inhabilidades para el ejercicio de ciertas funciones públicas, por supuesto. No puedo pretender ser alcalde de Bucaramanga si mi esposa es la gobernadora del departamento, porque ahí pues la ley crea por razones de afinidad, o mi cuñado es el gobernador del departamento, por razones de afinidad, porque la esposa no es familiar por consanguinidad, sino por afinidad. Entonces no puede ser, dice la ley, pues se generan unas circunstancias de impedimento. Pero en el marco esas son las aplicaciones hoy en día del concepto de afinidad. En el marco del derecho romano era mucho más amplia la noción porque generaba derechos en ocasiones del pater familias también sobre quienes eran miembros del grupo familiar por afinidad. ¿Qué es el pater familias? Es la primera pregunta. Doctor. ¿Sí? Disculpe, es que creo pertinente una pregunta ahí. ¿Esa afinidad aplicaría en la actualidad a la relación que lleva la senadora con la alcaldesa de Bogotá? Claro que aplica, ¿no? Por supuesto. Claro que a ver, ¿hay afinidad? Sí hay afinidad. Lo que pasa es que si la pregunta que usted quiere formular o el interrogante que quiere resolver es si se genera algún impedimento por razón de la afinidad, se genera para la elección de congresista, valga decir, dentro de 2 o 3 años, cuando haya nueva elección al Congreso de la República, si la señora Claudia López es la alcaldesa, habría que mirar si el régimen de inhabilidad le permite a Angélica ser candidata al Congreso de la República o no. ¿Sí? Habría que mirar en ese marco específico, pero no le genera, porque la ley es así de curiosa, no genera inhabilidad no le generó inhabilidad y no la genera para ella ser candidata a la alcaldía siendo Angélica congresista. Son 2 situaciones perfectamente distintas. ¿Sí ha sido claro? Es decir, la inhabilidad electoral que hoy en día tenemos planteada y que entiendo la inquietud suya, se genera en el caso en que
¿cómo es que se llama? Claudia, la alcaldesa, esté ejerciendo el cargo, como efectivamente pues, fue elegida para un periodo de 4 años, probablemente va a estar en el momento en que ya dentro de 2 años haya elección al Congreso de la República. Ahí habría que mirar, porque las inhabilidades están establecidas es para, en esta eventualidad para quienes aspiren a ser congresistas, pero no está establecida para quienes aspiren a ser alcaldes y tengan digamos, familiares por afinidad como congresistas. Es una relación, hay una especie de, digamos, un tanto de vacío del régimen legal electoral nuestro en ese sentido. ¿Queda clara la Gracias. inquietud? Sí, gracias, doctor. Gracias. Bien. Decíamos, ¿quién es el pater familias? Concepto del que tanto hablamos. En primer lugar, digamos que el pater familias, ya lo decíamos, significa, por razón de la patria potestad, el poder del jefe de familia, del pater, ¿sí? El poder del jefe de familia sobre el grupo familiar. ¿Quién era el pater familias? Pues primero tenía que ser ciudadano romano. No todo el mundo tenía la condición. Estamos hablando de un estatus que dijimos requiere ser libre, requiere ser ciudadano y requiere ser sui juris, es decir, no alieni juris. Alieni juris es el que depende de alguien y el sui juris es el que es perfectamente autónomo e independiente. Entonces hay digamos, los tres conceptos se van integrando. El que es libre es ciudadano y a su tiempo puede ser pater familias. Entonces, digamos, o repitamos mejor, el concepto de pater familias significa el poder que alguien que tiene el título de pater al interior del grupo familiar ejerce sobre todo el grupo familiar. Ejerce sobre todo el grupo familiar. ¿Quién es tradicionalmente en el derecho romano el pater familias? Generalmente el más antiguo de la familia. Y lo era siempre por vía masculina. ¿Sí? ¿Qué significa ese poder de la patria potestad? Pues la posibilidad de ejercer un conjunto de derechos, de potestades, que es lo que traduce, de ejercer poder, potestad es poder, digamos, un poder que se traduce en un conjunto de derechos que quien tiene el título de pater, la calidad o la condición de pater, ejerce sobre las personas y sobre los bienes de quienes integran el grupo familiar, de los filius, como se llamaba entonces a todos los que dependían del pater familias. Los hijos, los filius, de donde proviene la palabra filiación, no son solamente los hijos del pater. Los filius no, el concepto de filius no se agota únicamente con los hijos del pater, sino que el concepto del filius se extiende también sobre los nietos, sobre los bisnietos y en alguna fuente pude consultar que va hasta la 6ª generación. No sé si uno pueda llegar a tener 5 generaciones de bisnietos, tataranietos, no sé qué pueda seguir ahí, pero se preveía en el derecho romano que la condición se podía extender hasta más o menos la 6ª generación de descendencia en la línea paterna. Dijimos y enfaticémoslos, es una condición que solo puede ser ejercida por ciudadanos de naturaleza romana y sobre romanos. Esta es una institución privilegiada de quienes tienen la condición de ciudadanos romanos. Sobre quienes no tienen la condición de ciudadanos romanos no se ejerce la figura de la patria potestad. Están sometidas a otras condiciones que veremos un tanto más adelante. Entonces, es esa una característica. La mujer en el derecho romano no ejercía la condición de patria potestad, no podía ser sujeto activo de la patria potestad, pero desde luego era sujeto pasivo de la patria potestad, porque lo veremos ya, una de las personas sobre las que se extendía el ejercicio de la patria potestad es sobre la esposa, in manus. Ya diremos qué es el concepto de in manus. Entonces, la mujer no podía ser titular de la patria potestad, por el contrario, era sujeto pasivo. ¿Quién ejercía la patria potestad sobre ella? Pues su esposo. Su esposo ejercía sobre ella la patria potestad, aunque hay épocas en el derecho romano en que la ejerce también el padre
el padre de la mujer, pero lo característico, digamos, lo dominante, lo tradicional en el derecho romano es que el esposo ejerza la patria potestad sobre su esposa. Hoy en día no hay patria potestad, por supuesto, del esposo sobre la esposa. Eso no existe. Por eso decía al comienzo de la charla que si bien heredamos el concepto de familia de los romanos como núcleo de la sociedad, las características y los elementos que informaron la familia romana es muy distinta a las características y los elementos que informan la familia de las sociedades de hoy en día. Entonces, es pues conceptos distintos. Las esposas en la sociedad romana, si uno las compara con la sociedad griega, tenían más espacio, tenían más libertad. En la sociedad griega la mujer fue mucho más sometida, mucho más sumisa por naturaleza, porque así lo definió don Aristóteles, pero digamos desde el marco jurídico, la mujer, o en el marco jurídico, la mujer era mucho más sometida, tenía menos espacio en materia de derechos, en materia de condiciones, realmente, como se consideraba un ser absolutamente inferior, estaba perfectamente sometida a la condición y a la dominación de el marido. Estas figuras que son antiquísimas en la historia, pues por supuesto, el pater familias es una institución culturalmente, históricamente muy antigua, muy antigua. Eh, Pareciera como si la base del concepto de pater familias se estructurara sobre la condición de fuerza, sobre ese papel que el hombre tal vez prevalido de su condición de la fuerza natural asumió, de ser el guerrero, de ser el defensor de la familia, de ser aquel que busca todos los elementos para la subsistencia de la familia, el que responde por la familia, pues todo eso le fue dando históricamente, ¿no?, un proceso de muchísimos siglos seguramente, erigiendo al hombre como, digamos, el portaestandarte en el grupo o en el núcleo familiar, y eso es lo que va permitiendo configurar el concepto del pater familias. Es una institución pues, de tiempos inmemoriales que para los romanos fue muy importante y muy trascendente, entre otras cosas porque le dan un carácter, digamos, un tanto religioso a la figura del pater familias, ¿no? Le dan un carácter a veces un tanto religioso, y por supuesto porque reconocían las responsabilidades del pater familias, digo, venidas todas por el peso cultural de la tradición histórica, pues responsabilidades que son las que ya expresaba, ¿no? Las responsabilidades de asumir la carga económica, la carga de la defensa, pues el cuidado de la familia, la representación de la familia, toda la unidad familiar, pues obviamente giraba sobre la base de una persona que tenía todas esas condiciones, y eso hace que configure pues una autoridad que la ley, como una especie de derecho natural, va obviamente en el derecho romano va reconociendo, ¿no? Va reconociendo. Por eso digo, no solamente tiene el peso de una tradición antiquísima, sino también alimentada de algunos conceptos un tanto de carácter religioso. Recuerden ustedes que el derecho romano, la generalidad de los desordenamientos de los tiempos antiguos están en sus comienzos profundamente marcados por la estructura y por el pensamiento profundamente religioso. No necesariamente, y sobre todo en las épocas primeras de la historia de Roma, el paterfamilias fue una institución perfectamente normada o regulada. Recuerden que en los tiempos de la monarquía, y digamos todavía durante buena parte del periodo de la República, el derecho es fundamentalmente consuetudinario, es un derecho de costumbre, y entonces era la tradición y la costumbre la que fue consolidando la figura del paterfamilias y le va dando semejante dimensión, le va dando una dimensión que todavía tiene un gran peso cultural en muchas sociedades de hoy en día, ¿no? Que se expresa, pues, decimos, en ese poder de dominación, de formulación de autoridad sobre el grupo familiar. Pues el pater familias tenía tal que podía disponer, decíamos hace un instante, de la suerte de las personas vinculadas al grupo familiar y de los bienes de sus hijos. Es decir, no solamente de los bienes de los hijos, sino de los nietos, de los bisnietos y de todos los que ahí para abajo tuvieran la condición de filius. Ahora, es obvio entender, creo que aquí lo hemos expresado, el derecho romano nace
como la generalidad de los fenómenos, caracterizado por elementos muy fuertes, muy marcados, ¿no? Pero es un derecho que se va humanizando, es una manera de expresar y de decir, se va ajustando a ciertas realidades, a las evoluciones, a los cambios que las sociedades van teniendo. Y Roma, por supuesto, durante tantos siglos no es una sociedad estática, es una sociedad que, como todas las sociedades por naturaleza, tiene una dinámica conceptual que les va permitiendo modernizarse, van surgiendo valores, van surgiendo conceptos, van surgiendo, digamos, formulaciones todos los días en las distintas sociedades. Insisto, Roma no es la excepción y por eso el derecho romano se fue humanizando. Entonces, todas esas potestades del pater familias que en un comienzo, decíamos, le permitían hasta disponer de la vida de los integrantes del grupo familiar, pues obviamente se fueron moderando, se fueron limitando. En Roma van digamos, cerrándose un poco la amplitud de todas esas potestades que en un comienzo tenía el pater familiar. No desaparece y conservan niveles de poder, sobre todo, más que la posibilidad de disponer de la vida de los integrantes del grupo familiar, en la posibilidad de manejar los patrimonios que integraban o que se conformaban por los filios y por todos quienes integraban el grupo familiar. El patrimonio estaba siempre en cabeza del pater familias. Todo lo que los filios adquirían quedaba en cabeza del pater familias, ¿sí? Entonces, él era el titular de todos esos patrimonios. Ahora, ¿por qué, decía hace un instante, se va como humanizando, de alguna manera se va suavizando, se va, citaba, adaptando la sociedad romana, el derecho romano también, naturalmente, con el correr del tiempo, por varias razones históricas, ¿no? Por varias razones históricas. Bueno, el peso cultural, la misma fase del imperio hace que se vayan limitando poderes del pater familias y por sobre todo hay un elemento histórico importante, la presencia del cristianismo en Roma, la presencia del cristianismo en Roma, que se va extendiendo hasta que llega un momento en que Roma, de una cultura y de una tradición religiosa pagana, llega un momento en que el cristianismo se empotra en el mismo imperio romano, emperadores que eran cristianos, que se convirtieron a cristianos o que de cuna eran cristianos y llegaron a tener la condición de emperadores. Pues todo eso hace que la iglesia haya contribuido en buena parte, digamos, a suavizar un sinnúmero de instituciones del derecho romano, a humanizarlas, y eso influye, por supuesto, en las potestades del pater familias, ¿no? Al punto de que, por ejemplo, el emperador Constantino, que es un profundo cristiano, Constantino es quien decide fundar Constantinopla, hoy en día la ciudad de Estambul, porque Constantino creyó que la manera de defender el cristianismo era sacándola de Roma, una ciudad que era la cuna del paganismo, y él construye Constantinopla para llevarse el cristianismo para allá, y es el emperador de Roma. Pues Constantino toma medidas como, por ejemplo, establecer el parricidio, ¿sí? Y por supuesto todo eso va limitando la figura del pater familias. Una figura que el derecho romano... Doctor, una cosita. Tengo entendido que Constantino fue quien creó en el siglo III la Iglesia Católica como tal. Bueno, digamos que él sí es un gran colaborador de la construcción de la iglesia, ya digamos, como una institución siquiera aproximada a las características que hoy tiene. El presidente se lleva a la iglesia para Constantinopla, para preservarla y para erigirla, pues, como una institución, y Constantinopla se vuelve, digamos, el cuartel, ¿sí? El sitio de defensa de todo lo que fue el cristianismo, y por eso la iglesia le debe tanto a Constantino. Constantino es católico, es cristiano, pues fundamentalmente para aquella época cristiano por la herencia de su madre, ¿no? Su madre fue una gran cristiana y influyó en él, y él se convirtió pues o nació cristiano, tuvo la influencia de su madre, pero fue un gran practicante, un acérrimo defensor del cristianismo, un ferviente cristiano.
Se le atribuye a Constantino, entre otras cosas, haber preservado muchos de los textos originales del cristianismo y haber sido quien preservó, entre otras cosas, algunas de las piezas, de los elementos de la tradición cristiana, como parece residuos o pedazos de la cruz, en donde se dice fue Jesucristo crucificado, ¿no? Él fue un gran, en ese sentido, defensor de todo lo que significaba cristianismo. Por eso la Iglesia pues reconoce a Constantino como uno de sus grandes, pero usted está en lo cierto, efectivamente. A Constantino se le reconoce haber contribuido con un gran aporte a la construcción de la Iglesia como la institución que es hoy en día. Digamos, en el plano logístico, organizativo, en el plano administrativo, como para dar unidad, porque en el plano teológico, religioso, pues son otros, San Agustín, bueno, los cristianos de antes, San Pablo y todos esos santos que la Iglesia tuvo por muchos siglos, y los papas, porque estamos hablando del siglo III después de Cristo, la época de tercero, cuarto de Constantino, y pues ya había pasado cualquier número de papas y habían hecho ya pues un trabajo también de consolidación y de organización de la Iglesia. Bien, decíamos pues para concluir este acápite de la humanización del derecho romano, ¿no? Figuras como las consagradas en la ley de las 12 tablas, que permitía que en ejercicio de la patria potestad el pater pudiese incluso vender a sus hijos, ¿sí? Vender a sus hijos, sacrificar a su esposo, pues fueron figuras que con el tiempo se fueron moderando. Emperadores que fueron, digamos, adaptando las realidades del derecho a los tiempos de su época y fueron eliminando todas esas potestades del pater familias, ¿no? Entonces el derecho romano, pues sí, es un derecho de muchísimos siglos y es obvio entender que el de los últimos siglos, el derecho de la compilación de Justiniano, pues por supuesto no puede ser el mismo derecho de las épocas de la monarquía o si se quiere de los primeros tiempos de la república, porque entre unos y otros han pasado cualquier cantidad de siglos y entonces por supuesto que ese es un derecho que ha tenido evolución en ese sentido. Bien, miremos de manera puntual sobre quiénes se ejercía esa autoridad de pater familias, ¿sí? El que tenía la condición de pater familias, sobre quiénes ejercía toda esa patria potestad. En primer lugar, por supuesto, sobre los hijos legítimos. ¿Quiénes son los hijos legítimos en el derecho romano? Los hijos frutos de la unión matrimonial. ¿Quiénes contraían matrimonio? Los que eran libres, por supuesto, ¿sí? Y los que tenían el estatus ciudadano. Entonces era una institución en ese sentido un tanto restringida. Entonces, la patria potestad se ejercía sobre quienes eran fruto de la unión matrimonial, valga decirlo, los hijos legítimos, de ambos sexos, es decir, sobre los nacientes fueran masculinos o fueran femeninos, ¿sí? Entonces, y ojo, se ejercía aún, no había límite de edad, es decir, que yo dijera que cuando el hijo llegaba a los 18, 20, 30, 40 o 50 años, se liberaba de la patria potestad en la eventualidad en que el pater familias todavía existiera. No tenía límite de edad la condición de la patria potestad, ni tenía límites de sexo, es decir, era indistinta sobre mujeres, sobre varones y también sobre el estado civil. Mi hijo se casaba, mi hija se casaba, yo seguía ejerciendo la patria potestad sobre ellos. Por eso el concepto de familia es mucho más extenso y las potestades, decíamos al comienzo de la conversación de hoy, pues son mucho más extensas que lo que hoy en día conocemos, ¿no? No hay ahí un concepto, digamos, tan extendido hoy en materia de patria potestad, ni en número ni en potestades como tal, sobre lo que llamamos o lo que entendemos por núcleo familiar en las sociedades de hoy. Segundo renglón, digamos así, segundo peldaño sobre el cual se ejerce la patria potestad, es a todos los descendientes legítimos por línea paterna, ¿sí?
a todos los descendientes legítimos por línea paterna. Por línea paterna. Tercero, a los hijos adoptados. Cuando el paterfamilias adoptaba hijos, obviamente ejercía la patria potestad sobre ellos. Cuarto, a la mujer, a la esposa del paterfamilias. La mujer in mano. ¿Quién es la mujer in mano? Aquella que, in mano que traduce en mano, ya está vinculada al esposo. Entonces, a la mujer vinculada in mano, sobre ellas ejercía el varón, el paterfamilias, todas las potestades que de ella derivaban. Los descendientes por línea materna, se hallaban excluidos de la patria potestad del jefe de familia. ¿Por qué? Porque esos descendientes por línea materna estaban sometidos a la patria potestad del jefe de familia de su respectivo ascendiente paterno. Por eso no había del paterfamilias de autoridad de tal sobre los descendientes por línea materna, porque sobre ellos la ejercía el paterfamilias de ese renglón, de ese sector. Doctor, una pregunta. Sí. Doctor, pero entonces, digamos, un hijo cuando ya se organizaba, tenía familia, ¿el papá seguía siendo el Sí, paterfamilias? O sea, el hijo ya teniendo esposa e hijos, claro. no. Sobre él seguía manteniendo la autoridad de paterfamilias y ya lo dijimos, uno de los efectos del grupo familiar y de la autoridad de paterfamilias era que todo el patrimonio que ese hijo levantara formaba parte del gran patrimonio del paterfamilias, ¿no? Claro, después cuando el paterfamilias faltaba, había la división por vía sucesoral, pero el patrimonio era, los hijos trabajaban y el patrimonio engrosaba el haber esa utilidad, esa riqueza, ese fruto del trabajo de los hijos engrosaba el haber patrimonial del pater familias. Entonces, esa era una circunstancia pues característica del derecho romano. Hoy en día eso no es así. Hoy en día no existe y cada persona puede conformar, llegada a su edad de derecho, puede conformar su propio patrimonio, ¿no? Es más, los Gracias, menores doctor. pueden tener su propio patrimonio, solo que la administración la hacen los padres, por supuesto, claro. Los menores hoy en día pueden tener su propio patrimonio, pero por su condición de menores no pueden manejarlo. ¿Quiénes lo manejan? Sus padres o quienes tengan su condición de representación legal. Entonces, para precisarle un poco en relación con su inquietud, vuelvo y repito, ni la edad, le pasa lo del príncipe Carlos, que se va a morir ya de viejo y no pudo ser rey de Inglaterra o no va a poder ser rey de Inglaterra porque doña Chavita, que va para los 100 años, si es que no los tiene ya, pues no se ha muerto, no le ha permitido a él llegar envejeció. Él va llegando a los 80 años y no pudo ser rey, se quedó como príncipe. Bueno, no merece ser rey quien despreció a una mujer como la princesa Diana Lady Di, por supuesto. Entonces, es un tanto la situación, ¿no? Así tuviese una edad, así tuviese matrimonio, ¿sí? Así tuviese, ganase mucho de dinero, pues acrecentara, para nada, seguía siendo sometido a la condición de de dominio, de sometimiento por parte de quien tenía la calidad de paterfamilias. Algunos atributos que se predican de la condición de paterfamilias, ¿no? En cuanto a la persona, digamos, en primer término, pues el paterfamilias, ya dijimos, en los primeros tiempos del derecho romano, el paterfamilias tenía un dominio absoluto sobre la persona del hijo, al extremo de que podía disponer de la vida de ello, podía emanciparlo, ya dijimos que emancipe en negociación, podía venderlo, podía cederlo, podía abandonarlo sin que le generara ninguna consecuencia jurídica. Hoy en día el padre que abandona un hijo, pues, por supuesto, tiene unas graves consecuencias jurídicas para él y está llamado a unas responsabilidades, digamos, de marca mayor, pues por decirlo en términos Doctor, coloquiales. ¿Sí? Disculpe. Entonces, ¿en qué momento ese paterfamilia hereda, o sea, le hereda a su hijo? Cuando desaparece.
Cuando Cuando muere muere, el pater familias. Cuando muere el pater familias, entonces se reproduce, el patrimonio se distribuye mejor entre sus herederos y ahí va, se rompe esa condición de pater familias y se crea una nueva condición de pater familias porque la condición de pater familias la tiene el varón más antiguo dentro del grupo familiar, ¿no? Entonces, a falta del padre, del pater familias, pues se mira quién, eh, quién asume esa condición dentro del grupo familiar. Yo voy a hacer para la próxima clase, desafortunadamente no, un cuadro, voy a facilitarles un cuadro. Si no alcanzo para la próxima clase, de todas maneras en el curso de la semana lo subo, voy a estructurar un cuadro donde vamos a mostrar toda esa condición digamos, de jerarquía, de sobre quiénes ejerce y en qué condiciones ejerce el pater familias toda su autoridad sobre el grupo familiar. Entonces, pues en primer lugar decimos sobre la persona, pues siempre la ejerció sobre quienes tenían la condición de filius. Lo que sí se morigera un poco, se suaviza en el derecho romano, valga decirlo una vez más, es que con el correr del tiempo, pues obviamente todas, todas estas potestades absolutas que en los comienzos tenían los pater familias, pues se van suavizando, se van morigerando y al final pues ya no puede disponer de una manera tal sobre la vida de los hijos ni sobre la vida de su esposa. Eso se va eliminando, se va eliminando. Pero en cuanto a los bienes, por supuesto, en ese sentido, no es tan marcado el proceso de transformación del derecho romano, porque se estimó siempre que el pater familias era el dueño absoluto de todo el patrimonio que formaban los hijos, que formaban los filios, porque los nietos también trabajaban para el pater familias, es decir, todos los que tenían la condición de filios tributaban, si ustedes me permiten el término, para el patrimonio cuyo titular, cuya cabeza era el pater familias. Entonces, y para absolver un poco también, para complementar un poco la inquietud del compañero que me interrogaba hace un instante, el hijo de familia, así fuese casado, el hijo de familia, así fuese grande, pues ya mayor de edad, viejo, qué sé yo, no tenía, por regla general, no tenía patrimonio propio. El patrimonio lo era, estaba en cabeza del pater familias. Todo lo que él obtuviera, todas las adquisiciones, las compras, todos los negocios, las utilidades, los dividendos, todo lo que él pudiese obtener, producto de su trabajo, de su actividad, iban a enriquecer el patrimonio del pater familias. Así como en el derecho romano, todo lo que el esclavo adquiría ingresaba al patrimonio del amo, en el derecho romano, todo lo que los filios obtenían iba a ingresar al patrimonio del pater familias. Entonces, eso es una condición muy propia del derecho romano. Obviamente decimos, o mejor, antes de hablar de que al faltar el pater familias, estos patrimonios entraban en un proceso de repartición en la cadena de los filios. De todas maneras, el derecho romano operaba como el patrimonio, si bien estaba en cabeza del pater familias, operaba como una especie de copropiedad familiar, ¿sí? De copropiedad familiar, pero la titularidad de ese patrimonio la tenía, por supuesto, el pater familias. Obviamente, no desapareció nunca, digamos, esa autoridad del pater familias sobre el patrimonio, pero eso también fue sufriendo algunas evoluciones, algunas transformaciones, pues Roma va creciendo, se va haciendo más compleja, los tiempos son cambiantes, también se va liberalizando en ese sentido, la sociedad civilizando desde el punto de vista del derecho, y eso hace que se produzcan, digamos, transformaciones en ese sentido, y se van creando algunas instituciones en el derecho romano que se conocen como peculios, ¿sí? Que permite que los peculios, una especie de figuras a través de los cuales se le permitía a los filios manejar parte de ese patrimonio cuya titularidad o cuya cabeza ejercía el pater familias. Entonces, por ejemplo, se le permitía que él pudiese trabajar, ¿sí? Que pudiese hacer negocios y de eso se tratara, que pudiese realizar algunas actividades con la obtención de sus utilidades, por ejemplo, para mantenimiento, digamos, de su núcleo familiar
consanguíneo más directo, más inmediato, aunque la responsabilidad en ese sentido también la tenía el pater familias. El hombre no solamente le engrosaba el patrimonio familiar, sino que también tenía que responder por la manutención de todo el grupo familiar. Por eso se va suavizando un poco el derecho romano, se van creando con el correr del tiempo esto que llamamos peculios, que son como constituciones de ciertos grados de autonomía sobre los filios para que ciertas ganancias o ciertas adquisiciones de bienes o de patrimonio que hicieran, los pudiesen ellos manejar, ¿sí? Pero con limitaciones. Con limitaciones. Por ejemplo, no podían, si bien podían comercial, no podían cederlo gratuitamente. El filio no podía decir, mire, yo me gané 100 millones de pesos y entonces como me lo gané y eso yo puedo disponer según el peculio que se ha constituido, lo voy a regalar. No, no podía cederlo gratuitamente, ni podía, era aquí un hecho importante, el filius, cuando se crea la figura de los peculios, disponer testamentariamente de esos bienes que el peculio, que el pater familias le permitía constituir, porque el peculio lo determinaba el pater familias, no podía disponer testamentariamente, valga decir, ni lo podía regalar, cederlo gratuitamente, ni podía hacer asignación testamentaria de ese peculio. Entonces se le permitía un manejo un tanto limitado en un momento dado de ese patrimonio que inicialmente formó el peculio. Los peculios también fueron objeto de evoluciones, nacen así con muchas limitaciones, abriéndole espacios, pero con el tiempo también van permitiendo, digamos, algunos grados de apertura y le van concediendo ciertas autonomías a los hijos, a los filios, para que vayan manejando esos peculios, ¿no? Un poquito más de libertad, un poquito más de espacio para realizar cierto tipo de, de, de actividades con los bienes que formaban parte del gran patrimonio familiar bajo la tutela, bajo la dirección, bajo la condición de potestas de quien tenía el pater familias. Bien, pasemos ahora al segundo gran capítulo de lo que llamamos el régimen de familia, ¿sí? El derecho romano. Y ese segundo gran capítulo es la figura del matrimonio. Es la figura del matrimonio. El primer capítulo es el que estábamos sentando unas nociones elementales muy rápidas, que es la patria potestad. El segundo capítulo es el matrimonio. Matrimonio, que es una figura muy trascendente, de una gran importancia en el derecho romano, porque nace en la cultura romana, como nace generalmente en todas las culturas teocráticas, por razones de carácter religioso. Entonces, el matrimonio es primeramente un vínculo religioso, es un vínculo sagrado, es un vínculo que está pues imbuido de ese carácter divino, mágico, y por eso en todas estas culturas el matrimonio tiene una gran importancia, una gran trascendencia, pero por la misma medida o por el mismo impacto social que va teniendo el matrimonio, pues, por supuesto la ley se va encargando de regularlo. Y entonces los romanos van ideando un conjunto de condiciones para la celebración del matrimonio, ¿no? Y podemos caracterizarlo muy rápidamente en los siguientes términos. En primer término, podemos decir que el matrimonio en Roma estaba sometido a una serie de solemnidades. Es decir, cuando hablamos de solemnidades estamos diciendo que debe necesariamente observar en su celebración una serie de ritos, ¿sí? Una serie de formalidades para que el marido adquiriera sobre la mujer el derecho de la potestad, de la patria potestad. Para adquirir a la mujer como tal, in manus, hacerla suya, in manus significaba hacerla suya, al hacerla suya, ejercía sobre ella la patria potestad, pero eso no era tan liberal, pues que nos conocimos en la mañana y por la tarde ya ejerzo el in manus o la patria potestad sobre ella. No, la legislación romana exigía que para que se pudiese configurar la figura de in manus, que significaba patria potestad sobre la esposa, debía haber un matrimonio, y un matrimonio que estaba inicialmente sometido a un conjunto
de ritualidades. Ritualidades que es obvio entender que en sus comienzos son de más orden, son más del orden religioso que del orden civil propiamente dicho, por la influencia, digamos, o que he expresado que tiene la figura de lo mágico en todas las culturas primitivas, y por supuesto el matrimonio no escapa a esa condición. La condición in manus en sus comienzos significaba que la mujer quedaba, digamos, como si fuese hija del marido, como si fuese hija del marido. Por eso ejercía sobre ella una especie de patria, o una especie no, ejercía sobre ella la patria potestad plena, porque al hacerla in manus, al hacerla suya, la mujer adquiría la condición de hija. Prácticamente el régimen jurídico de hijo era similar para los hijos propiamente dichos y para la mujer. Era un régimen jurídico de las mismas condiciones. En el derecho romano se distinguen dos grandes formas de matrimonio, ¿sí? Es decir, de cómo se constituye in manus. La primera de esas formas es la conferratio, confarreatio, ¿sí? La confarreatio, y la segunda es la coemptio, la coemptio. La confarreatio es una ceremonia de carácter religioso. Era una ceremonia de carácter religioso, ahí está marcada la gran influencia de lo mágico y de lo religioso en las culturas y en la cultura romana y en los primeros siglos, pero por los primeros siglos es por mucho tiempo. ¿Cómo era la confarreatio? Pues los que iban a casarse, los contrayentes, comparecían ante la autoridad religiosa, quien tenía, digamos, jerarquías y competencias religiosas para celebrar ese tipo de uniones, para practicar la conferratio. Y ante un número de testigos, si mal no estoy, habla el derecho romano de 10 testigos. Hoy en día hay unos padrinos, creo, ¿sí?, que son testigos. Nosotros los llamamos padrinos en el matrimonio católico, que es un matrimonio religioso. Para aquel entonces eran ante 10 testigos como mínimo, ¿sí?, y ante el pontífice, que se desarrollaba la ceremonia del matrimonio, que estaba además adornada, pues, y complementada por un conjunto de ritualidades y formalidades ahí, y de símbolos que constituían, pues, toda la parafernalia, excúsenme el término, toda la parafernalia del rito religioso. Y una serie de ceremonias, de prácticas, de símbolos, de formalidad, de frases, de oraciones, todo eso, porque era un matrimonio básicamente de carácter religioso. De ahí derivan prácticas que de alguna manera han llegado todavía a nuestra cultura, ¿no? El profesor Carlos Medellín, en el libro que les recomendé leer, el profesor Medellín dice que dentro de todas esas ritualidades que había para aquella época era que debía hacerse el sacrificio de una res en la conferratio, valga decir, en la ceremonia, ¿sí? Se sacrificaba una res, ¿sí? Y de la res se extraían tiras de la piel, y con esas tiras se unía a los contrayentes, es decir, digamos una especie todavía se usan las argollas, sí, pues digamos que era como un símbolo de esa naturaleza que permitía determinar a través de este simbolismo el carácter de unión de las dos personas como pareja, como personas vinculadas por el acto del matrimonio. La tradición del pastel, del ponqué, de la torta, también viene del derecho romano de los tiempos de la confarratio. Es probable que los romanos eso lo hayan traído los griegos y de otras culturas primitivas. Pueda que ello no sea original, pero digamos a nosotros nos llega un poco toda esa tradición también por parte del derecho romano. Bien, la coemptio, que era la otra manera de hacer el matrimonio, era también ritual, pero no era tanto de carácter religioso, era más de orden civil. Si se quiere, también un poco, digamos, fuerte la figura, porque si bien era de carácter civil, era una ceremonia en la que se simbolizaba la venta de la mujer al marido. ¿Sí? ¿Quién hacía la venta?
la persona de la que el marido dependiera, de su jefe de familia, de su pater o del tutor. De su pater o del tutor. Entonces era una ceremonia en la que había una especie de venta. Pues no es, ¿no? Lejos está de que sea, digamos, la figura del matrimonio que hoy en día conocemos, donde los padres generalmente o quienes tienen la mayor autoridad en el núcleo familiar, el hermano mayor o el tío más representativo, qué sé yo, generalmente en las familias hay unos más influyentes que otros más representativos, o que a la novia, a la pareja femenina le expresa mucho más desde el punto de vista del afecto, y cuando se va a casar, pues que me entregue mi papá, que me entregue mi hermano el mayor, muchas veces cuando el padre falta, él es el que cumple ese papel, o que me entregue mi tío, que fue el que me crió, me educó, porque mi papá murió muy joven, en fin. Ese tipo de circunstancias, pues eso era más o menos, no, eso era lo que ocurría en el derecho romano, en el sentido de que la ceremonia de la coencio no era una ceremonia de carácter religioso, sino era una ceremonia más de carácter civil, en la que se simbolizaba la venta de la mujer al marido, y por el acto de la venta el marido adquiría in manus, es decir, la hacía suya porque la ingresaba para él, y de esa manera pues se entendía que había también un matrimonio constituido. Entonces fueron como formas, digamos, maneras de hacer el matrimonio en el derecho romano. ¿Qué se requería para contraer matrimonio en el derecho romano? Se estipularon un conjunto de requisitos. Se estipularon un conjunto de requisitos en la legislación romana que es importante repasarlos. En primer lugar, los romanos al matrimonio le decían justae nuptiae, ¿no? Justas nupcias. ¿Sí? Eso es lo que significa, justae nuptiae es lo que significa matrimonio para nosotros hoy en día. La primera condición era el estado de pubertad, ¿sí? En estado de pubertad. Solo podían contraer matrimonio pues las personas que estuviesen en estado de pubertad. Era un requisito esencial para entenderse, para poder contraer, mejor, requisito esencial para poder contraer el acto del matrimonio. Ahí hay una particularidad, ¿no? Es básicamente se fija inicialmente la pubertad para la mujer en la edad de 12 años. Es decir, la mujer a los 12 años ya podía contraer matrimonio, y en el varón generalmente esa edad se fijó a la edad de los 14 años, ¿sí? En la edad de los 14 años. Pero eso, ¿por qué se fijan esas edades? ¿Por qué se fijan esas edades? Pues porque se estima que la mujer a los 12 años, como consecuencia de su desarrollo fisiológico, ya está en capacidad de engendrar. Y entonces se partía de ese supuesto en el derecho romano, que a los 12 años, hoy nos escandalizamos pues, de pensar que una niña a los 12 años se pueda casar. Bueno, los tiempos también cambian, porque ya a los 30, 40 años la vida en Roma era otra, de edad ya era otra, de otra condición. Pero la edad de la pubertad en términos cronológicos se fija en los 12 años para la mujer y en los 14 años para el varón. Para el varón los 14 años porque también se entiende que fisiológicamente está en capacidad si la mujer en capacidad de concebir, pues el hombre en capacidad de fecundar como tal a la mujer. Y entonces por eso se fijaron esas edades. Se apreciaba lo fisiológico para determinar, digamos, el término de la edad. Ahora, hubo eventualidades en el derecho romano en que el pater familias, ¿sí?, podía determinar la condición de pubertad por sobre todo del varón, y lo hacía previo examen de los órganos genitales, ¿sí? Él examinaba los órganos genitales y él entonces podía determinar si a la edad de los 14 años podía o no contraer matrimonio. Esta práctica del examen de los padres a los varones hijos
de los órganos genitales para determinarlos jurídicamente y para permitirles contraer matrimonio o para instarlos a una vida de varón, como dice San Agustín, es una práctica antiquísima. Es una práctica antiquísima. San Agustín refiere por ahí en alguno de sus pasajes del texto de las Confesiones cómo su padre lo llevaba a los baños comunitarios, a las termas de que hablaban los romanos. Allá en esa época, pues, la gente se bañaba en piscinas, no había duchas en todas las casas. Eso es de la cultura del siglo XIX y siglo XX para acá. La gente se bañaba en termas y allá y había termas obviamente para hombres y termas obviamente para damas. Y en las termas de los varones, pues por supuesto, los padres acostumbraban a hacer ese tipo de ejercicios, de tocamientos para examinar cuál era la condición fisiológica de los hijos en esa materia o cuál era su capacidad de respuesta ya sexual por razón de la edad, es decir, si ya estaba en condiciones de procrear, y a partir de ahí podía también determinarse si estaba o no en condición de contraer matrimonio. El segundo de los requisitos es el consentimiento, ¿sí? El consentimiento. El consentimiento de los contrayentes, por supuesto, que en un comienzo es ejercido o es un consentimiento dominante por el pater familias, pero con el correr del tiempo los contrayentes pues van adquiriendo un cierto espacio de libertad para contraer el matrimonio. En un comienzo, digamos, o por alguna época en el derecho romano, pues el pater familias era el que tenía la potestad de dar ese consentimiento. Después se pasa a la circunstancia de que necesitaba una aquiescencia del pater familias para contraer matrimonio. Y no era un simple acto de potestad como tal, digamos, extrema, de potestad por potestad, de que se me da la gana o no la gana darle el derecho al matrimonio, sino recuerden ustedes que los hijos de esos contrayentes formaban parte del núcleo familiar del pater familias, y entonces, por supuesto, por eso era que la ley romana le reconocía al pater familias una capacidad de consentimiento a la hora de contraer el matrimonio. El cuarto de los requisitos es el tener el jus conubi. El jus conubi. ¿Qué es el jus conubi? Es el derecho a contraer matrimonio. El derecho a contraer matrimonio, que volvemos aquí a determinar, es una condición privilegiada de quienes tienen la categoría de ciudadanos romanos. Ambos contrayentes debían tener el jus conubi, ¿sí? O el derecho a contraer ese matrimonio que derivaba pues, de la condición de jus civitatis. Entonces era necesario tener ese derecho al jus conubi. Recuerde que los esclavos o los hombres no libres no tenían derecho al jus conubi, tenían derecho a celebrar otra forma de unión, pero no era derecho al matrimonio del que disfrutaban quienes tenían la prerrogativa de ciudadanos romanos. Que no existieran impedimentos es otro requisito, por supuesto, que el derecho romano contempla para la celebración del matrimonio. Esos impedimentos estaban pues determinados por todos los impedimentos son circunstancias que afectan a una persona para determinado acto. Por supuesto, se trataba de que para la celebración del matrimonio no concurrieran ciertas circunstancias personales que inhabilitaran a los contrayentes para contraer matrimonio, ¿no? Un poco todavía, yo no sé si esto se ha perdido, o creo que todavía forma parte de la ritualidad del matrimonio católico. Había un pasaje, por lo menos en mi época, en que el padre preguntaba, ¿no?, si alguien tenía que manifestar algún impedimento en relación con los contrayentes, hable ahora o calle para siempre, ¿no? Y el momento en que, según las telenovelas, llegaba el novio el exnovio a tratar de interferir la celebración de ese matrimonio. ¿Cuáles eran los impedimentos en el derecho romano? ¿Qué podía impedir contraer matrimonio? El parentesco en cierto grado dentro de los contrayentes. ¿Sí? El parentesco en cierto grado. Los romanos en eso fueron celosos. No permitían conductas incestuosas y crearon restricciones a nivel de grados de parentesco para contraer matrimonio.
¿sí? En segundo término, la desigualdad de clases sociales. Es decir, si alguno de los contrayentes no tenía el derecho al jus conubi, podía ser objeto de denuncia en el momento del matrimonio. Y en tercer lugar, la protección a los incapaces, ¿sí? A los incapaces que fueran a contraer matrimonio. Entonces alguien podía en el acto manifestar que esa persona tenía una grave incapacidad que no le permitía contraer matrimonio. Jóvenes, veo aquí que el programa me está anunciando que ya estamos llegando al término de finalización de la clase. Pues no me gusta que se me corte intempestivamente. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Y de no ser así, pues reiniciamos o continuamos el tema en la próxima Profe, sesión. disculpe, el tercer requisito para el matrimonio, ¿cuál era? Después de consentimiento de los contrayentes. El jus conubi. ¿Jus ¿Sí? conubi? Sí, el jus conubi. Jus es derecho, conubi de nupcia, de contraer, el derecho de contraer, conubi, ¿sí? Entonces, Sí, ¿quiénes lo tenían? Quienes eran ciudadanos. ¿Sí? Si no eran ciudadanos, no podía contraer matrimonio. Por eso, en el capítulo de los impedimentos o en el ítem de los impedimentos está señalando que había que examinarse si para contraer matrimonio tenía ese derecho o no tenía ese derecho. Bien, retomamos el tema en la próxima clase a partir de los requisitos especiales o esenciales que se precisaban en el derecho romano para contraer matrimonio. Lo recapitulamos y si se quieren, el tema es atractivo de alguna manera y entonces lo podemos recapitular un poquito más detenidamente. Listo, gracias, doctor. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Si no es así, les agradezco mucho su presencia, su participación y nos veremos dentro de 2 días, el próximo miércoles. Gracias. Natalia, muy amable por su colaboración. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Gracias, doctor, muy Hasta amable. luego. Profesor, que descanse. Que descanse, pues. Hasta mañana. Adiós, señorita. Adiós. Adiós. Chao, Paolita.